La ciencia ficción nos puede hacer preguntas las cuales son incómodas, pero también nos hace tomar conciencia de los elementos que en el mundo no estaban siendo considerados antes. Bienvenidos de nuevo a Introducción a la Tecnología, con la tercera parte de la historia de la ciencia ficción. En este módulo vamos a partir hablando de la nueva ola. La nueva ola corresponde a lo que viene primero después de la Edad de Plata y segundo corresponde a una corriente de los años 60-70, los cuales tiene como protagonistas a los que no habían sido protagonistas antes, negros, mujeres, homosexuales y un conjunto de otras minorías, las cuales dentro de la ciencia ficción que estaba dominada por hombres blancos y mujeres en peligro, habían sido absolutamente postergados. En la nueva ola, los autores incluyen una visión mucho más pesimista y existencialista gracias a que estos fueron formados durante la contracultura del año 50. Tienen una actitud ambivalente respecto a la tecnología, dado que no se sabe si es buena ni mala, ni tampoco si es neutra. El viaje al espacio era algo que ya había ocurrido para estos autores. Ya habían satélites y la carrera espacial había ocurrido entre las dos grandes potencias de la Guerra Fría. Para ellos, lo espacial ya era algo de lo posible. A diferencia de todos los otros autores anteriores, ellos sí tenían la posibilidad de vislumbrar una humanidad que algún día llegara al espacio. Permite la inclusión de corrientes post-vanguardistas, así como la inclusión de debates religiosos, políticos y sexuales que antes no estaban considerados en la ciencia ficción. La nueva ola fue toda una revolución en la época de los hippies y las flores, la cual nos hace empezar a reflexionar sobre nuevos temas que no habían sido observados. En la nueva ola, Harlan Ellison compiló Danger Visions. Danger Visions fue el primer compendio de relatos en forma de libro, pero que es característico de esta corriente de la ciencia ficción. Relatos de Samuel Denali, Michael Murdoch, Ursula Le Guin, Frank Herbert y John Brunner son los que se incluyen aquí. De aquí vamos a destacar a Samuel Denali, que incluye a las minorías que él mismo era en su vida en los relatos de ciencia ficción, como protagonistas de los hechos y los sucesos tecnológicos, de una perspectiva muy crítica, incorporando teoría de género incluso en sus relatos de ciencia ficción. Ursula Le Guin es una de las autoras más conocidas de ciencia ficción y fijémonos que hasta ahora no habíamos hablado de ninguna mujer anterior, excepto Mary Shelley quizá, que utilizó un seudónimo para publicar su libro, que fuese famosa por escribir en ciencia ficción. Frank Herbert es el autor de Duna, una de las obras más controvertidas para su época, la cual habla de un mundo donde los arrakis se encontraban con la necesidad de encontrar una especie. Esta especie daba posibilidad de hacer el viaje hiperespacial, justificando las grandes proezas que ocurrían en este mundo. Pero también en este planeta ocurría toda una guerra de carácter político-religiosa, poniendo en duda y haciendo que nos consultáramos si la idea del Mesías que nos prometía la religión monoteísta en el mundo contemporáneo era una idea que simplemente existiría en la Tierra o que también podría existir en algunos otros planetas con otras consecuencias. John Brunner, hay que destacarlo por la enorme capacidad de predictibilidad, casi tanto como Julio Verne, que presenta en sus relatos sobre sucesos que ocurren hasta hoy en la actualidad. Pero de todo esto voy a tenerme un momento en Michael Murdoch. Michael Murdoch es un autor que habla de El Eterno Campeón y en la saga de Elric introduce una idea fundamental en la ciencia ficción, que hoy es parte de nuestros relatos y que incluye ideas que durante mucho tiempo en la ciencia estuvieron, pero que no habían sido exploradas por la literatura, que es la idea de multiverso. Los multiversos corresponden a distintos escenarios conectados entre sí por algún hilo común que les da o los determina. En este caso, el aura del Eterno Campeón se transfería de mundo en mundo, estando todos ellos conectados, así como el Avatar, pero que tenían la característica de poder enfrentar todos los desafíos porque eran los elegidos. Este tipo de historias de multiversos son después exploradas tanto por los cómics como por las series de televisión que hasta hoy podemos seguir viendo. Hay un autor también clave en esto, que es Philip K. Dick. Philip K. Dick es un autor que representa desde un punto de vista literario una revolución en cómo percibe la realidad. Muy cercano al misticismo, también este autor muy prolífico trabajó intensamente en elucubrar la relación entre la realidad contemporánea que él vivió en los años 70
y la tecnología del futuro. Entre esto, él escribió distintos tipos de relatos, no simplemente obras del mañana en un futuro apocalíptico, sino que también escribió ucronías, como El hombre en el alto castillo. Estos relatos son muy populares y gran parte de su obra literaria hoy se encuentra en el cine, pero eso va a ser parte del último capítulo. Luego de la nueva ola aparece el cyberpunk. El cyberpunk tiene como tema central la computación y la informática como tecnología clave que va a transformar la realidad. Aparece el ciberespacio y las nociones de realidad anteriores son redefinidas porque ya no tenemos una sola realidad, tenemos múltiples realidades como la realidad virtual que están superpuestas a nuestra realidad. El concepto de inteligencia es visto desde una óptica dura, a través de los estudios psicológicos que habían ocurrido entre las décadas del 50 y el 70, poniendo en jaque nuestra forma de comprender cómo los personajes, particularmente los personajes no humanos, podían tomar decisiones que fueran fundamentales para comprender las historias. La tecnología en el cyberpunk es alienante, porque tiene una ecuación fundamental. Esta ecuación es que son sociedades de alta tecnología, pero de baja sociedad. ¿Qué significa esto? Que la sociedad llegó a un punto de enajenación absoluto, en donde aquellos que tienen los recursos económicos son unos pocos y pueden vivir una vida de lujo, mientras todo el resto de la humanidad se encuentra viviendo en lugares muy poco aptos, poco salubres, con muchos riesgos, muchos peligros y probablemente donde ellos ya no son completamente humanos y tienen incluso partes no humanas. La idea de cyborg se populariza en el cyberpunk y todas estas ideas son fundamentales para comprender este escenario que después se empieza a repetir uno tras otro. Para ellos es clave comprender quién es la obra magna de este periodo, que corresponde a Neuromancer. El Neuromante, en español, escrito por William Gibson, nos introduce en una sociedad con las características de alta sociedad, de alta tecnología, baja sociedad, pero que tiene un relato respecto a inteligencias artificiales que quieren hacer distintas tareas o un policía el cual pierde su capacidad de conectarse a la red. Conectarse a la red que en ese entonces no era global, porque Internet aún no existía. El cyberpunk nos muestra una cosa que la ciencia ficción fue haciendo durante el tiempo. La ciencia ficción antigua estaba pensando en cosas de muy el futuro, pero a medida que se fue acercando y desarrollando la ciencia ficción, llegó a un punto en que la ciencia ficción con la realidad están muy cerca. Entonces las cosas que nos puede mostrar o prever la ciencia ficción son cada vez más cercanas a lo que nosotros vamos a vivir en nuestra realidad contemporánea. Luego de esto, en la década de los 90, hace aproximadamente unos 20 años atrás, aparece el post-cyberpunk, que ya es un conjunto de corrientes que introducen estos elementos de la ciencia ficción, pero desde un punto de vista mixto. Ya no hay una corriente hegemónica con grandes autores como los anteriores, sino que empiezan a aparecer subcorrientes de la ciencia ficción, la cual está dominada por relatos ucrónicos, por un lado, también por remakes de grandes obras anteriores, donde los protagonistas están adaptados a esta sociedad distópica. A diferencia que el cyberpunk, en el post-cyberpunk, los protagonistas han adoptado su entorno con todas sus limitaciones y ellos se desarrollan en él. La tecnología no es un alienante, ¿ya? Y se incluyen nuevas tecnologías que han seguido desarrollando durante el tiempo. Es un escenario actual y en constante construcción, porque la mayoría de los autores sostiene de que actualmente estamos viviendo en un periodo donde las construcciones de ciencia ficción corresponden mayoritariamente a post-cyberpunk. Dentro de ellos encontramos distintos tipos de subcorrientes, por ejemplo, el steampunk, el biopunk y el dieselpunk, que son corrientes las cuales toman distintos elementos de un periodo histórico o de una tecnología en particular y a través de eso discuten y analizan cómo los personajes se desarrollan en mundos dominados por una tecnología en particular, como lo puede ser el vapor, el diésel o son las tecnologías biotecnológicas. Uno de los grandes autores en esta época es Neal Stephenson y una de las obras más conocidas es Snow Crash. Otro gran autor de esta corriente post-cyberpunk es Kim Stanley Robinson, con la trilogía de Marte y los marcianos durante los años 90 y volver a retomar la idea de terraformación. Otra gran obra de él es Tiempos de arroz y sal, que es una ucronía la cual nos hace pensar en un mundo medieval absolutamente distinto al que nosotros conocemos.
Pero, ¿para qué nosotros queremos conocer la historia de la ciencia ficción que hemos explorado en las últimas 3 cápsulas? La queremos entender porque en la ciencia ficción hay tópicos comunes que tienen que ver con cuán humanos somos y cuán cercanos somos a la tecnología. Distintas predicciones o influencias han ocurrido a lo largo de la historia en que la ciencia ficción ha sido fundamental para poder prever el futuro. Por ello, la ciencia ficción nos permite comprender cómo las distintas culturas muy contemporáneas y las distintas civilizaciones y países tenían visiones particulares de cuáles eran los riesgos, potencialidades y necesidades de la tecnología que íbamos a enfrentar en un mañana. Por ejemplo, hoy ya tenemos el viaje al espacio, hoy ya podemos colocarnos partes artificiales en nuestro cuerpo, hoy ya podemos controlar quién nace y quién no a través de técnicas de la genómica. Quizá debiésemos preguntarnos cuál de las próximas predicciones de la ciencia ficción se va a cumplir. Espero que con esto tengan un panorama muy general de la historia de la ciencia ficción, pero nos queda un poco más, pero con la siguiente cápsula. Nos vemos en una próxima.